Bendiciones, amados, espero estén bien. Hoy es 17 de diciembre del 2025, miércoles. Y hoy voy a grabar varios videos seguidos uno del otro. El primero va a ser acerca de mis sueños. Hay varios sueños, algunos pues que quiero compartirles en video porque anteriormente los he compartido es por las publicaciones escritas, pero casi nadie los ve por ahí, así que de repente aquí les puede llegar a más personas, porque considero importante compartirlos. Las personas que están en contra de que uno comparta sueños y visiones y se la dan de religioso, de que yo nada más creo en lo que dice la palabra de Dios, lo demás no me interesa. Bueno, este video no es para ti. Este video es para los que en verdad creen en el poder del Espíritu Santo y creen de verdad en lo que la palabra de Dios dice y que son obedientes al Espíritu Santo y hacen las cosas conforme a lo que Dios quiere que uno haga. Bueno, prosigo. Este primer sueño que quiero compartir tiene que ver con el tema que mencioné anteriormente, que también fue un sueño en el cual Dios me mostró la similitud que hay, ¿verdad?, entre todo esto que está pasando con lo del arrebatamiento y todo lo que está pasando con lo de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. La similitud que hay y el por qué Dios lo ha permitido así, ¿verdad? Porque según este sueño y según otro sueño que es el que voy a compartir ahorita, el arrebatamiento tiene que ver, o sea, el momento del arrebatamiento tiene que ver con el tiempo y el momento de la invasión de los Estados Unidos a Venezuela. Y aparte de eso, en el sueño pasado se me mostró pues de los que están más enfocados en lo terrenal, en las cosas materiales, en que bueno, voy a seguir haciendo planes, voy a seguir haciendo mis negocios, voy a seguir con mis sueños, con mis metas. Cristo no ha venido, todavía falta mucho, etcétera, y se están enfocando más en lo natural que en lo espiritual, pues lamentablemente se van a quedar. Sobre todo aquellos que no creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Muy difícilmente esas personas van a irse en el arrebatamiento por incredulidad. Y yo le doy gracias a Dios siempre de que Él me tocó el corazón en humildad, ¿verdad?, para aceptar la verdad y reconocer que estaba equivocada, porque yo era de las que antes pensaba que el arrebatamiento era al final y no antes. Y yo en humildad reconocí eso y a partir de ahí en adelante he empezado a compartir todos estos videos para ser un poquito más útil en las manos de Dios para que más almas puedan alcanzar el mensaje de salvación, para que puedan prepararse para lo que viene, etcétera, etcétera. Y también para alertar al pueblo de Dios que están todavía como yo estaba antes, de que no creía en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y bueno, entonces este sueño que tuve, que es similar al que compartí ya anteriormente, es así. Yo estaba en Margarita, o sea, yo ahorita vivo en Trujillo y yo antes vivía en Margarita con mis padres. Ellos allá tenían una iglesia y ahorita no está abierta, pero cuando estaba
era como en un local, así como en un sótano. Entonces yo en el sueño estaba como que entrando allí, a ese local, como huyendo de los militares que estaban haciendo como la semejanza de tribulación, o sea, como que persiguiendo a los cristianos, ¿saben? No estoy diciendo con esto que la invasión de Estados Unidos a Venezuela tenga que ver con perseguir a los cristianos, ¿ok? Sino que cuando Dios me estaba mostrando estos sueños, me los muestra como con esa semejanza, ¿no? De que el momento en el cual Venezuela es invadida tiene que ver con el momento o el inicio de la tribulación, pues. Y por eso se me muestra de esta manera. No es que los militares van a estar por ahí pegando tiros a lo loco. Ok, en este sueño yo estaba huyendo de los militares que me querían matar. Entonces yo entro a la iglesia y le aviso a mi papá, porque él era el único que estaba en la iglesia y es súper raro que solo él estaba allí. No había más nadie. Yo entro, cierro todo con seguro para que no pasen los militares y ellos estaban ahí insistiendo que querían entrar para matarnos. Entonces yo voy rápido y le aviso a mi papá, que estaba en su oficina, de que iban a entrar, que estaban los militares afuera, o sea, que no iban a matar si no salíamos ya, enseguida. Pero mi papá estaba muy ocupado haciendo sus estudios bíblicos. Él enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y él, cuando tenía la iglesia, él se encerraba en la oficina antes de dar una prédica, pues para hacer sus anotaciones y todas esas cosas. Entonces, él estaba ahí muy ocupado con sus anotaciones y su cuestión. Y yo le estaba alertando: mira, que ya vienen los militares, ven, vamos, salgamos. Y él, no, estoy muy ocupado aquí en mis estudios. O sea, era como que no estaba prestando atención a lo que le estaba diciendo. No, era como que no era con él, pues, era como que, ¿cómo así que no está pasando nada? ¿Qué te pasa? Algo así. Esa actitud de que, ¿estás loca? Algo así. Entonces, como no me estaba prestando atención y yo sí quería salvarme, yo le dije, bueno, hasta aquí fue. Y me fui y lo dejé, y lamentablemente pues no sé qué pasó después. Yo me salvé y él se quedó ahí y bueno, sabrá Dios qué pasó. Enseguida tuve una segunda versión del mismo sueño, ¿ok? En esta versión yo entro, le aviso a mi papá, mira, vámonos. Cabe destacar que mi papá, al igual que yo, antes de reconocer la verdad, él no cree en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Ok? Cabe aclarar eso. Bien. En esta segunda versión yo le aviso, ¿verdad? Mira, ya vienen los militares, vámonos, hay que escapar para que no nos maten. O sea, deja lo que estás haciendo y vámonos. Y en esta versión sí me hace caso y me acompaña y los dos nos salvamos. ¿Ok? Logramos salir por una puerta trasera, escondida por allá, y nos salvamos. ¿Ok? No nos pasó nada. Así fue el sueño. Entonces Dios me mostró estas dos versiones. Y yo le conté el sueño a mis padres, porque pues ellos no creen en esto. Y todavía al sol de hoy siguen insistiendo en que no es todavía el arrebatamiento, sino al final. Y me choca porque, o sea, hasta Dios me dio un sueño para contarles lo que podría suceder si siguen insistiendo en que no va a pasar nada, en que pueden pasar años y años y no va a pasar nada, porque todavía no es el tiempo, etcétera. Y que todavía, y que pueden correr el riesgo de morir, literal, y no arrebatar la bendición de irse, valga la redundancia, en el arrebatamiento, porque están empeñados en que se van a quedar en la gran tribulación, de que van a hacer esto y aquello, y que Cristo viene no sé cuándo, etcétera. Y
y que me haya mostrado también la versión de que me hacen caso, ¿verdad? Y que reconozcan con humildad de que, cónchale, sí, vamos a escapar, hagamos caso a lo que está pasando y vámonos. O sea, Dios me mostró las dos versiones y sigue insistiendo en quedarse. Es increíble, pero bueno. Este sueño, como dije, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos y la similitud que tiene con el día o el momento del arrebatamiento, ¿ok? Bien, seguimos. El siguiente sueño es como el más vívido. Fue como de todo un poquito. El sueño comenzó, bueno, no sé, no me acuerdo realmente en qué momento comenzó el sueño porque fue extremadamente largo. Yo diría que soñé como por 2 horas o 3. Pero les voy a contar desde el momento en el que me acuerdo. De lo que me acuerdo, empezó como que yo estaba en un hospital y había mucha gente con una enfermedad, con un virus, otras por allá dando a luz y así. O sea, era como rodeada de personas con un mal. O sea, había como virus, había como una nueva pandemia, pero no era como que de una sola cosa en específico, sino que era como si en cada país, ¿verdad?, estuviera pasando algo diferente. No sé, ponte que en un país era, no sé, el COVID, en otro país era el H1N1, en otro país era el dengue, el chikungunya, así. Era como que algo diferente en cada lugar, ¿no? Y al final, de cuando llego como a lo último del hospital, hay una mujer dando a luz, el bebé nace. Yo como que conocí a la mujer o al bebé, no sé, y lo agarré así como que si fuera mío, no sé. Y luego pasa la escena así rápido, o sea, pasa la escena del bebé y me doy vuelta y mi esposo está como que en una de las camillas y ese último, que era con respecto a mi esposo, no era como un virus o algo de la salud como tal, sino que era más como espiritual. Y lo sentí en el espíritu como que si fuera no en un país en específico, sino como a nivel mundial, en esto que estaba pasando a nivel espiritual. Y sucede que él estaba dormido, ¿verdad? Estaba dormido. Y yo quiero despertarlo. Yo le digo, mira, despierta. Y había unos zapatos allí, me imagino que eran los zapatos de él, no sé. Y sale como una mano de un demonio, no sé, tratando de agarrarme el pie. Y yo pego un brinco. En ese brinco, mi esposo se despierta, pero no se despierta como que siendo él, sino que era como alguien poseído o algo así. Entonces, como que me quería agarrar o hacer daño. Y yo me echo para atrás y él se vuelve a dormir. O sea, era como que estuviera sonámbulo, pero cuando se despertó sonámbulo, como que no era él. Se volvió a dormir, ¿ok? Y a lo que se vuelve a dormir, yo veo como en un cuadro, veo algo en un cuadro, y el cuadro como que también estaba, en el cuadro también como que estaba operando un demonio. O sea, era como que los demonios en todos lados, ¿sabes? Y me dio a entender pues de que, o sea, en ese momento el mundo estaba invadido por demonios y que habían personas como zombies, en ese sentido espiritual, que estaban dormidos espiritualmente y que eran los demonios quienes los tenían así y no querían, era como que no aceptaban que uno los quisiera despertar en el espíritu, pues no quieren abrir los ojos espirituales
y los demonios no quieren que los abran. O sea, es como que quédate dormido, quédate dormido, quédate dormido. Y la parte de lo de la mujer dando a luz, me imagino que tiene que ver con el alumbramiento, que se menciona pues en el Apocalipsis 12, de la mujer encinta que da luz y tal. En otro video voy a hablar de ese versículo que tiene que ver con la venida de Cristo, el arrebatamiento y toda la cosa. Ok. Y entonces cuando me doy vuelta, paso como que a otro tema. Ese primer tema fue el sentido del alumbramiento, de que lo primerito que va a suceder es eso. Todo lo que mencioné pues anteriormente. Y entonces se me aparece Donald Trump de la nada. Donald Trump, así como así como un ambiente como Stranger Things, ¿saben? Como todo super dark, oscuro, como con luces rojas así. Pero salió de la nada, ¿ok? y tenía como una cara de preocupación, así como de asustado, así. Y resulta que este ojo, el derecho, no parecía su ojo, parecía como un ojo, ¿cómo explicarlo? Como alguien que perdió el ojo y le pusieron un ojo un ojo robótico o algo así. Y el ojo era de color como azul grisáceo oscuro alrededor. Los bordecitos eran como azulitos más claro y lo de adentro era negro, pues era súper raro, pero eran esas tonalidades, pues, y me pareció muy extraño ese ojo. Entonces yo estoy como que enfocada en el ojo, así como viéndole el ojo, y él ahí preocupado, y entonces me agarra por los brazos, o sea, me agarra así los brazos, y me dice así: hay que proteger a Israel. Y yo, ¿cómo así? Yo soy Israel, yo soy Sión. O sea, en ese sueño yo le estoy diciendo a él: ¿cómo así? O sea, yo estoy aquí. O sea, era como que yo fuera Israel, pero no la Israel natural, sino la Israel celestial, que es Sión. ¿Sabes? Los hijos de Dios, la Nueva Jerusalén, todo esto. Ok. Entonces yo así normal diciéndole: ¿cómo así? Yo soy Sión, yo soy Israel. Y él me queda viendo así como: ajá. O sea, sí, está bien lo que me estás diciendo, pero yo también sé lo que te estoy diciendo. O sea, era como que en el sentido, no sé si en el sentido espiritual o en el sentido natural de Israel, el país Israel, o los judíos como tal. Pero el sentido de su preocupación era de que él quería proteger a Israel. Bien. Resulta que esta parte del sueño, al día siguiente entendí que ese ojo que yo estaba viendo del ojo derecho de Donald Trump tenía que ver con el nuevo alcalde de Nueva York, porque vi una entrevista, no, la reunión que tuvo Donald Trump con él, que casualmente es islámico, y casualmente en la entrevista que tuvieron pues con los que les estaban grabando para la televisión, ese señor estaba a la derecha de Trump. Ya que no saben, los colores que tenía eran exactamente los colores del ojo, como con el flu de color así azul, como grisáceo, gris azulado, en la corbata más azulita, y él pues tiene todo el pelo negro y tal.
Y es que enseguida que yo vi la entrevista, o sea, la reunión con este señor y lo vi a la derecha, yo dije, esto tenía que ver con el sueño. Y él representa ese ojo que no parecía de Trump, pero que estaba en su lado derecho. Y entendí por qué Trump ahora lo está como que apoyando con todo lo que está haciendo. Y bueno, para que entiendan un poquito el contexto, tienen que ver en internet lo que está haciendo este señor, tienen que ir a ver esta reunión que tuvieron y escuchar todo lo que hablaron, ¿ok? Para que puedan entender un poquito el contexto. Y lo que tiene que ver con lo de proteger a Israel. Bien. Enseguida, después de esta parte que tuve con Trump, como que me llevó, o sea, en el espíritu, como que me caí así al piso, ¡pum! Y enseguida me vi cayendo del cielo, ¿verdad? Cayendo así. Y a medida que iba cayendo, iba viendo cosas, pues, entre las nubes. Y veía que estaba acercándome como a ¿cómo se llama? Era como estos lugares que son de los gobiernos, que son bien bonitos, que parecen unas mansiones así grandes, pero son lugares gubernamentales, pues, donde tienen sus oficinas, sus cosas. En fin, vi un lugar así, tenía varias banderas de todos los países del mundo. Y yo como que me quería aferrar a eso para poder entrar. Y hacía como estaba volando en el aire. Yo estaba como, "Ay", y como pude, logré entrar. Y en en toda esta parte del sueño estaba volando. O sea, en ningún momento toqué tierra, siempre estuve volando. Ok, entré al lugar y específicamente llegué como a una oficina. Cuando entro a la oficina, veo unos ventanales hermosos y se veía como parecido a Nueva York, de hecho, por cómo eran los edificios. O sea, yo en el espíritu sentí que era Nueva York, o sea, sabía que era Nueva York. Y todo lindo, todo bello, yo, wow, qué linda esta oficina y tal. Y cuando veo así, o sea, me estoy fijando bastante en la vista, pues, que estaba hermoso. De la nada cae una cuestión del cielo y ¡pum! Un estallido que parecía un estallido nuclear. O sea, en el sueño yo sabía que era un ataque nuclear. Y esa broma de enseguida, todo se convirtió en cenizas, en fuego. Y yo sentí, o sea, no me morí en el sueño porque nunca llegó a donde yo estaba la cosa, sino que yo simplemente estaba viendo a través del vidrio como si fuera una película o algo. Pero sí sentí como que el calor, ¿sabes? El calor y el terror de las personas que iban a vivir eso. Y no lo viví como alguien que moría en el sueño, sino que lo sentí como alguien que pudo sobrevivir a ese ataque nuclear. Entonces sentí una cosa terrible, o sea, era como que las personas al final iban a desear morir, o sea, las que sobrevivieron estaban como que, o sea, hubieran muerto porque las consecuencias de sobrevivir a un ataque nuclear son terribles, terribles, terribles. Y ese terror lo sentí en el sueño. Después de que pasó todo esto, que fue todo como en cámara lenta, fue como en cámara lenta. Después todo dio como vuelta. Y de la nada entré como un espacio más secreto de la oficina
donde había habían varias carteleras y me enfoqué en una. Esta cartelera tenía como varias cositas pegadas así, como con sus respectivos clics, así, tac, 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 tac. Así como cuando uno está armando un plan y dice, bueno, voy a hacer esto, luego voy a hacer aquello, luego esto y aquello. Era algo así, como un plan estructurado en una maqueta. Entonces yo voy y me fijo en la cara de Trump, en cuestiones que tienen que ver con guerras y cuestiones. Ajá. Pero yo estoy, como en el sueño, estoy buscando Venezuela. O sea, yo estoy buscando como que necesito saber qué va a pasar en Venezuela. En el sueño estaba enfocadísima en saber qué iba a pasar en Venezuela. Entonces yo estaba, no le paré a más nada sino Venezuela. Entonces cuando vi Venezuela, le presté atención a eso. Y resulta que donde estaba Venezuela era como la parte primera. O sea, había más partes aquí, ¿no? Cosas que de repente ya han pasado. Pero me enfoqué en Venezuela porque es como el sentido actual de lo que está pasando ahorita. Entonces me meto ahí visualmente. Y tenía que ver con conflictos armados. Bien, después de que vi Venezuela, empezaron a salir más países, dentro de los cuales estaba Colombia, México. Y el último el último que me di cuenta, porque después de que vi estas cuestiones armadas, bajé la mirada a lo que estaba después de eso. Entonces realmente no llegué a ver todos los países que salían allí. Entonces vi Venezuela, Colombia, México, Brasil. Cuando vi Brasil, se me hizo mucho hincapié Brasil. O sea, lo que se me mostró ni siquiera fue la bandera como tal, sino la cara de Lula. Y en la mente, dentro del sueño, se me repetía Lula da Silva, Lula da Silva, Lula da Silva. Y mira, yo ni pendiente de él, ni me acordaba que ese señor existía, ni me acordaba de que ese era su nombre. Pero en el sueño era Lula da Silva, Lula da Silva. Como que si el peor conflicto armado que va a haber en Latinoamérica tenía que ver con Brasil y específicamente Lula da Silva como objetivo. Y cuando se me mostraron los países, se me mostraban principalmente los presidentes, o sea, no el país como tal, sino los presidentes. Estos conflictos armados entiendo que tienen que ver, como los países que vi eran los de Latinoamérica, y casualmente lo que está haciendo Trump tiene que ver con Latinoamérica, con lo de los narcotráficos, no sé qué. Todo esto es una apariencia, ¿ok? Porque lo que hay detrás de eso es mucho más profundo que algo que tiene que ver con narcotráfico. Lo que puedo entender es que hay un propósito mayor. Y posiblemente sea primero para eliminar a los presidentes inútiles, a los que no están siguiendo el patrón de liderazgo útil dentro de un nuevo orden mundial, que es lo que quieren alcanzar pronto. Entonces, necesitan, a juro y porque sí, eliminar a todos estos presidentes que no están haciendo, pues, como que las cosas conforme al nuevo orden mundial. Y por otro lado, también entiendo que tiene que ver con el control de la población de Latinoamérica para el nuevo orden mundial y que hay algo que tiene que ver con el agua potable que hay en Latinoamérica, principalmente en el área de Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina.
Entonces son como que los países clave en ese sentido. Lo siguiente que vi fue, luego de que me doy cuenta de que el conflicto armado más fuerte que va a haber no va a ser ni siquiera el de Venezuela, sino el de Brasil, me quedé como wow, impactada, y luego lo que vi enseguida fue el ataque nuclear. Enseguida, después de los conflictos armados, o sea, luego de que inicie el conflicto armado, que según entiendo empieza con Venezuela y después siguen los demás países. Luego de que suceda este conflicto armado, sigue el ataque nuclear. Se veía pues la foto de ese honguito de la explosión nuclear. Y debajo salían porcentajes como quizás de población, fue lo que entendí, como un porcentaje de población. En la primera parte había como un 80 y pico por ciento, 86, algo así, de población. Como que si era lo que quedaba después del conflicto armado. Como si tuviera que morir un 15% de la población o algo así. En la parte del ataque nuclear había como un 70% más o menos en el dibujito aquí abajo. Es decir, que ya ahí habría muerto un 30%. Más o menos. Y después del ataque nuclear, o sea, el 70% iba a vivir el ataque nuclear, iba a estar, a ver, lo de los porcentajes no se los voy a explicar mucho porque realmente no entiendo al 100% lo que tiene que ver el porcentaje. No sé si es que el porcentaje es la gente que queda después de eso o la gente que va a estar durante eso. Quizás sea durante. Pero bueno, después del ataque nuclear lo que le seguía era las consecuencias del ataque nuclear y de todas las pandemias, de todas las enfermedades que había. Entonces, había enfermedades por todos lados. Si no era por el ataque nuclear, era por las pandemias que ya habían empezado, los virus que estaban lanzando, la escasez de agua, la sequía, la cuestión. Entonces un poco de gente se estaba muriendo, ¿verdad? Enferma. Y después de eso, de las enfermedades, de las pandemias, de la nueva pandemia, o del nuevo encierro, mejor dicho, y ya ahí el porcentaje era 50 y pico, creo, 50 y algo. Después de eso venían las vacunas, las vacunas, que bien sabemos que no son vacunas nada. Después de la vacuna no vi más nada, eso fue como lo último que yo vi. Y en el porcentaje salía como 30 y pico por ciento, algo así. Como no les voy a indagar mucho en los porcentajes porque realmente está muy borroso esa parte. Pero ese fue el orden. Conflictos armados, guerra nuclear, que vendría siendo la Tercera Guerra Mundial, el nuevo encierro y las enfermedades, y la vacuna, que va a ser lo último. Que para mi opinión tiene que ver con la marca de la bestia. Porque bien sabemos, muchos de los que estamos enterados del tema, todo lo del COVID fue un ensayo para lo que van a hacer con respecto a la marca de la bestia, ¿ok? Así que les advierto desde ya, no se pongan ninguna vacuna, no se pongan ningún microchip, no crean en la inteligencia artificial,
No confíen en la democracia política, porque todo lo que están haciendo es planeado totalmente al 100% para lograr el nuevo orden mundial. Y antes de llegar al nuevo orden mundial tiene que haber caos. Por eso tiene que haber, antes del nuevo orden mundial, tiene que empezar la Tercera Guerra Mundial. Para que haya caos. Tiene que haber caos antes de un orden. Ese es el orden. Por eso se basa, en la gran tribulación se basa en 7 años y no solamente en 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es el caos, es el conflicto, son las guerras, es las consecuencias ambientales, el caos planetario, todo lo que ha estado empezando a ocurrir y que va a empeorar de aquí a 3 años y medio. Bien, van a haber muchas muertes, por supuesto. Si quieren saber un poquito más o si quieren indagar un poquito más en el tema del nuevo orden mundial, los invito a ver en internet, a buscar las piedras guías de Georgia, que son como los 10 mandamientos que tienen la élite pues como guía para llegar al nuevo orden mundial efectivo. Y dentro de todo eso sale que la población necesita llegar, a juro y porque sí, a 500 millones de habitantes para poder tener un orden. Imagínate, tienen que eliminar a muchísima gente. Tienen que eliminar a los líderes inútiles. Tienen que haber líderes justos según las normativas. Tiene que haber X. Ustedes vayan y busquen y ahí ustedes sacan sus conclusiones. Ok, después de todo esto, salí ya como al final, ya cuando iba a despertar. Y vi como que todo tranquilo, pero como que si hubiera retrocedido en el tiempo y hubiera llegado, no sé, a la época de los 2000 o 1000 y pico, 1998, que fue cuando nací, no sé, por ahí por ese tiempo. Porque mi mamá estaba como si fuera una secretaria afuera, ahí maquillándose y no sé qué, como una secretaria normal. Pero estaba como flotando, estaba su escritorio y todo, pero flotando, o sea, todo estaba flotando, como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Y en el sentido como que todos estos planes, todos estos proyectos para un nuevo orden mundial, para reducir la población y tal, no es de ahorita, es desde hace años atrás que todo esto lo han estado planeando, todo al detalle. O sea, nada de lo que ha pasado en el mundo desde hace años atrás, nada ha sido casualidad, todo ha sido planeado y planificado en base a lograr todos los objetivos de un nuevo orden mundial. Y si quieren averiguarlo, busquen en internet. Desde hace cuántos años están hablando de que necesitamos un nuevo orden mundial. Varias veces lo han dicho varios presidentes, incluyendo Maduro, incluyendo Barack Obama, muchos presidentes lo han dicho. Así que todo esto, el COVID, todo esto viene desde hace años atrás y todo es planificado. Ya después de todo esto me despierto y apenas abro los ojos veo en el sentido espiritual, o sea, con mis ojos espirituales veo en la ventana una araña gigante que está subiendo así y que al final desapareció. Pero cuando yo tengo sueños vívidos así, fuertes, como que descubriendo cosas ocultas o misteriosas, siempre cuando despierto veo este tipo de cosas, como demonios en forma de animales o reptiles o insectos. Y es curioso, porque es como, o sea, llevaba demasiado tiempo en el sueño, o sea, soñando. Y no sé, cuando me desperté y lo vi, enseguida entendí que era como que si un demonio me quisiera hacer daño, como que, pero en el sentido de ya despiértate, no sigas indagando más en el tema, ya hasta ahí.
O sea, no sé, pero me desperté y enseguida vi la araña gigante, que era un demonio. Bueno, creo que ya les expliqué el sueño completo. El otro sueño que vi fue uno que tenía que ver con la explosión de la estrella Betelgeuse, creo que se llama así, Betelgeuse, algo así. Betelgeuse, que se llama la estrella, que está en la constelación de Orión. ¿Saben? Las tres estrellas azules que están así y Betelgeuse, que está como aquí y es roja. Esa es una supergigante roja que está por explotar como una supernova. En el sueño, yo estoy como en un apartamento con mis padres y mi hermano y estamos hablando de la venida de Cristo. Bueno, yo estoy hablando de la venida de Cristo. No, mentira, yo no estoy hablando de la venida de Cristo. Yo estoy tranquila viendo a la ventana, así, relajada. Ponte que eran como, no sé, las 12 de la noche, por ahí. Y enseguida explota algo en el cielo, que según entendí en el sueño era Betelgeuse. Y cuando explota, la estrella estaba como muy cerca de la luna, casi al lado. O sea, ponte que la luna estaba aquí y la estrella estaba como por aquí. Y cuando explotó, la luz era tan fuerte que se asemejaba como una segunda luna. No es que salió una segunda luna, sino que el brillo de la explosión parecía como si fuera una segunda luna. Entonces, yo entro o sea, me dio como miedo ver eso. Y enseguida fui a decirle a mis padres y a mi hermano: ¡Ah! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Ya es el momento. Y ellos, como siempre, no me pararon. Estaban como, ajá, otra vez tú, vas a seguir. Y yo, es en serio, miren el cielo. Y enseguida todo se puso oscuro, la luna ya no se veía. O sea, como que se invadió todo, una neblina oscura, densa. Yo la verdad no entendía qué era. No sé si tenía que ver con la explosión de la estrella o si era neblina o si era producto de la explosión de los volcanes. Pero era como una neblina oscurísima que no se veía nada, todo estaba oscuro y daba terror. Terror. Y ellos en su mundo ahí como que no pasa nada. Y yo era la única que lo estaba viendo. Y yo era como que, o sea, no lo entienden, no ven lo que está pasando. Ya Cristo viene. Y mientras les estaba como que insistiendo de que ya es el momento, de que ya viene, porque era como que ocurrió eso y era un transcurso de tiempo corto como para darse cuenta de lo que está pasando y estar preparados para el arrebatamiento. Así lo sentí en el sueño. Pero mientras yo estaba insistiéndole a mi familia, a mis padres y mi hermano, de que ya era el momento, ahí punquiti me desperté. Entonces no sé qué pasó después. Pero ese fue el sentido pues del sueño. Esos son los sueños más importantes como que he tenido en base al tema, así que lo voy a dejar hasta aquí para no hacerlo tan largo. Y espero les haya sido de bendición a aquellos que creen en los sueños, en las visiones y que están al tanto de que estamos viviendo los últimos días de gracia, no los últimos días del mundo, porque todavía no va a ser destruido el mundo, pero entramos en una nueva era de tiempo. Este es un nuevo tiempo y es tiempo de juicio, tiempo de ira, tiempo en el cual van a pasar muchas cosas
Y dentro de esas cosas va a ocurrir el arrebatamiento, el Espíritu Santo va a abandonar la tierra y los demonios se van a apoderar de la humanidad. La bestia está llegando. Voy a añadir algo aquí. Los 7 años de gran tribulación, como les dije, los primeros 3 años y medio van a ser caos en todo sentido. Y es cuando van a haber muchas muertes, que no necesariamente tienen que ver con la decapitación de los que no se dejen marcar, porque eso sí va a ser en los últimos 3 años y medio, la decapitación de las personas. Pero en esos 3 primeros años y medio va a haber mucho desastre a nivel mundial, que ya les expliqué más o menos qué es lo que va a suceder. Y pues tienen que estar preparados en el sentido de que si lamentablemente no son arrebatados y tienen que estar conscientes de que pueden morir y tienen que ponerse a cuentas con Dios, pedir perdón, arrepentirse, dejar el pecado, apartarse por completo para Dios. Y si les toca morir, pues estén conscientes de que necesitan estar a cuentas con Dios para poder heredar el reino de los cielos. Y si no mueren y buscan pues salvar sus vidas, igualito van a tener que vivir entonces los últimos 3 años y medio de gran tribulación, que es cuando van a decapitar a los que no se dejen marcar, que es el tiempo en el cual, según el sueño que tuve, tiene que ver con las vacunas y los microchips y toda la cuestión. Así que si llegan a ese punto, no se marquen. Si se dejan decapitar, pueden alcanzar la salvación por misericordia de Dios. Y es mi recomendación, pues. Ahorita mi recomendación es: sean obedientes a Dios, sean humildes, reconozcan la verdad que está en Cristo Jesús, reconozcan el poder de Dios y de su Espíritu Santo, arrepiéntanse de todos sus pecados, dejen el pecado por completo, busquen santificarse en el Señor todos los días, busquen su presencia, lean su palabra, que falta poco tiempo. En otro video les voy a hablar un poquito acerca de más o menos en qué tiempo o en qué día podría ser el inicio de todo este caos, que claramente incluye lo del arrebatamiento y toda la cuestión, no como en el sentido de tildarles otra vez una fecha, sino de que con una base bíblica podríamos más o menos saber cuándo podría ser, para que estén más seguros de que es más pronto de lo que creen que va a ocurrir, pues es todo esto. Y dejen de creer que no, que todavía falta mucho, que todavía no, que no sé qué, para que no les agarre de sorpresa. Después no estén chillando y preguntándole a Dios, ¿por qué me quedé? ¿Por qué no me fui? Se los estoy advirtiendo desde ya. Ok, nos vemos en el siguiente video.